interesante porque al hablar de economía hablamos de muchos factores y uno de los grandes importantes de estos factores es entender que siempre, siempre, siempre todo va a subir al alza y en algún momento esta cuestión económica nos va a dar o nos ayudará, a beneficiará en el proceso económico o nos va a ayudar. Un poquitito de antecedentes de cómo surge el proceso de la globalización. Pues nos remontamos a la época de la antigua, de la guerra cristera, ahí dando un poquito de los países en origen, el uso de latín, lingua franca, programas, estudios, sistemas, examen uniforme, que aseguraban los reconocimientos de sus estudios en todos los países. Los graduados regresaban a sus países de origen con la experiencia novedosa a ideas y opiniones, principios y políticas. Apenas en los países de la Edad Media, recordemos que estamos hablando de la época de los castillos, de la época de la cuestión medieval, los caballeros, pero en ese momento la cuestión económica ya era como un impacto del boom de todas las sociedades que existían en el mundo. Bien, como miembro del principio élite, llegaba a ocupar cargos importantes y podría propagar los conocimientos adquiridos. Los grandes reyes siempre tenían a su economista. Él decidía cuáles eran los impuestos porque se necesitaban recabar para pagar en aquellos tiempos. La mejor manera de obtener algo era de la vía de que la milicia era de los sujetos mejores pagados porque se tenía que proteger la parte de... Entonces, una persona, un economista de aquella época era un sujeto, una persona que era muy importante para el trabajo. El periodo nacionalista, luego ya después de muchos años, para 1800 y 1945, la movilidad de individuos de la élite económica y académica hacia los centros educativos de excelencia. Y pues lo que buscaban fue el momento de una migración. Ustedes saben, han escuchado que Estados Unidos es uno de los países que más migrantes tiene y entonces es como muchos de los ciudadanos quisieron hacer su vida. De hecho, todavía aún algunos de nuestros mexicanos de aquí de nuestro país se quieren ir a Estados Unidos porque consideran que es una vida muy diferente a la que tenemos aquí. Pero los años siguen pasando y para 1919 se había creado el Instituto de Educación Internacional, EIA, en Estados Unidos, y en 1934 el Consejo Británico GB para la promoción de intercambios académicos. Las prioridades de los países occidentales en la cooperación del intercambio nacionales fue la esfera de la influencia y del tercer mundo en general. Esto se dio en la Guerra Fría. Solo existían algunos acuerdos y acuérdense que la Guerra Fría, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, tenían un pequeño conflicto después de haber solucionado la Primera Guerra Mundial, tenían un pequeño conflicto Estados Unidos y Rusia. Solo existían acuerdos de cooperación con los países amigos, más bien por cuestiones diplomáticas en números reducidos, y los acuerdos preveían intercambio de los profesores alumnos, cursos de idiomas y cursos de grados. Ya para la década de los 60 y 70, esta cuestión del economismo y una de las palabras para entender por qué todo siempre se va a elevar, que es la globalización, cambió causa a la decoración de los países africanos, asiáticos, así como la manifestación de la educación. En estas décadas, la internacionalización se realizó de manera desorganizada, sobre todo en relaciones con los estudiantes, las cuales hacían sentido las malas condiciones de trabajo de los países. Para 1980, ahí en esta década, el contexto global se modificó en un proceso económico de los países en la Unión Europea. Japón les permite realizar fuertes inversiones en investigación y desarrollo que compitieron fuertemente con los Estados Unidos. Fines de esta década se produjo un colapso en la Unión Soviética, la cual ya todos lo conocemos, que fue el famoso que derivaron
el muro de Berlín. Entonces cambia el panorama porque el comunismo que existía en esa época se retira. Se pasó a una hegemonía bipolar y multipolar. Este es un contexto global para que se entienda entonces qué es la definición de globalización. Un estadio bien inflado de la historia de humanidad, un modo o modelo distinto de acumulación capital caracterizado por la naturaleza casi instantánea de los intercambios financieros y de la información, por la velocidad que efectúen los intercambios de los bienes y servicios, así como la mercancía. Hace muchos años, y a ustedes les tocó, a algunas personas, los pesos, voy a hablar de aquí de México, el peso costaba más barato que ahora y ganábamos un poco menos y podríamos adquirir un poco más de cosas y bienes. El problema radica que para que haya una globalización es porque hay más habitantes. Quiere decir que los países tienen que dar más demanda y se hace el famoso proceso de la competencia. Si no hay competencia, ¿quién va a tener entonces los puestos más altos o las direcciones de los países que tiene cada uno? Entonces es importante entender esto. La globalización y la división del trabajo es internacional de trabajo, están fundadas en un uso tecnológico digital de la información, que da lugar a nuevas economías centradas en la provisión de los servicios asentadas en la producción del intercambio del conocimiento. El terreno económico es importante porque aquí es donde entran los organismos internacionales, los cuales algunos ayudan a México y otros perjudican con los famosos aranceles. ¿Qué proporcionan relaciones en estas cooperaciones? Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, OMC, Trabajo de Libre Comercio en América, TLC, Unión Europea, UE y Mercosur. La globalización, internacionalización y traslación. A ver, antes de continuar, tú te preguntarás, ¿y por qué tiene todo que ver esto conmigo? Fácil, porque en tu comunidad tú vas a depender de lo que pase fuera del mundo. Si allá sube las cosas, aquí tienen que subir. Entonces es importante entender un poquito para trabajar el proceso de tu empresa. Si la globalización mundial empieza a decaer el petróleo, porque la nueva era de las industrias eléctricas son la novedad, si tú tienes invertido economía en petróleo, pueden bajar tus acciones. Por eso es importante mantenerte informado de qué está aconteciendo en otros países. O supongamos que tú te dedicas a la venta de una verdura, un tipo de verdura especial. Pero ¿qué tal si esa verdura es un poco más barata en otro país? Entonces, aquí, si ustedes la importaban o pretenden importar ciertos productos, es importante conocer. Por eso hice esta pequeña pauta, vamos a continuar. La globalización es el flujo de la tecnología, de la economía de los conocimientos, gente, valores, ideas a través de las fronteras, la globalización afectada, cada país forma diversas debido a su historia individual de las naciones. Es importante entender las tradiciones, culturas y las prioridades. La internacionalización es una de las formas de un país o institución que responde a los impactos de la globalización, la individualización o la nación. La transnacionalización conlleva la transformación de la educación superior en un servicio de sujeto a las reglas de un mercado predominado en los intereses de las empresas educativas. Bien, entonces es importante entender esta parte porque de ahí nosotros vamos a revisar las funciones y las dimensiones que nos pueden ayudar o no a este trabajo. Diferencias entre la internacionalización y transnacionalización. Son instrumentos de redes académicas de herramientas solidarias que cooperan horizontalmente a las universidades.
es entendible que actualmente hay planes y programas para ayudar a becarios que van estudiantes a otros países para conocer las economías. Miren, había un programa que se trabajó durante muchos años, no sé si exista, pero en este programa se mandaban a estudiantes a países primermundistas como Estados Unidos, Canadá, Japón, China, y el objetivo era estudiar su economía. Por eso les platico de ello. Esta economía lo que buscaba era trascender y darse cuenta cuáles son las necesidades y cómo ellos, si tenían ciertos problemas, porque son los mismos problemas que presentan nuestras ciudades, solo a escalas más grandes o escalas más pequeñas, robos, drogadicción, tienen que vender, tienen que pagar, también pagan impuestos. Sin embargo, entonces, en este programa que se compartía, el objetivo principal era que ellos entendieran cómo funcionaba la globalización en otros países y si la globalización afectaba a todos los otros países, cómo ellos se protegían para que no les lastimara a sus ciudadanos, que era lo que querían que ellos, cuando regresaran a México, nos compartieran esa pues, información y así sucesivamente. Bien, a partir de los 90 se ha observado el incremento de los números y convenios de la parte intergubernamental, las cooperaciones internacionales. De hecho, ustedes observan aquí en México que hay muchas personas también que vienen de otros países, muchos intercambios. Igual están en la misma encomienda, pero los países primermundistas tienen el efectivo para ayudar a sus estudiantes a que consigan más información y adecuar ciertas necesidades a su país para que tenga una mejora. Entonces, pues, fíjense, aquí lo mismo lo dice, que es el punto que debemos de tener el interés en crecimiento a los investigadores para formar personas en el extranjero. Entonces, las dificultades para la cuestión internacionalizar, para los actores que están de aquel lado, es el conflicto de las ideas y de la autonomía. En este caso, muchos de las personas, no solo de nuestros estudiantes, cuando se retiran a un lugar de esta índole, pues se tienen que adaptar. Fíjense bien, hay una cuestión. Dicen, en Estados Unidos se gana bien, sí, pero también se gasta mucho. Eso es una realidad. Es entender las culturas, pero por ejemplo, si vamos a una diferenciación de sueldos y salarios, ¿cuánto está el sueldo aquí y cuánto está el sueldo allá? Miren, vamos a hacer un comparativo. La misma empresa en diferentes lugares. Por ejemplo, esa de las hamburguesas, que ustedes ya han escuchado, de la famosa cajita feliz. Aquí en México, aproximadamente al trabajador le pagan, y son estudios que vienen, ustedes hagan los comparativos y son curiosas para que ustedes observen esto que les pueda nutrir en su comunidad y con su proyecto que ustedes tienen en esta comunidad. Dense cuenta para que vean los comparativos, son muy, muy estratosféricos. Entonces, aquí les pagan aproximadamente entre 20 y 25 pesos la hora para que ganen 100 pesos al día o 130, que es el salario mínimo. En Estados Unidos, esta misma compañía de la cajita feliz busca, fíjate bien, le paga $18.50, convertamos 18 dólares a pesos mexicanos, y es una hora, aquí les pagan entre 20 y 25 pesos la hora para que tengan un promedio de que se lleven su salario mínimo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y entonces imagínense, lo vamos a poner a 20 pesos el dólar por 18 pesos la hora, él está ganando 300 pesos la hora, cuando aquí nuestro mexicano en la misma empresa le están pagando 25 pesos la hora. Por eso es tan importante que entendamos esta cuestión de la globalización. Y luego tú dirás, pero bueno, ¿y cómo le hacen? Ah, ese es el punto, que como les pagan un poco más y acorde a las necesidades
De hecho, se ha escuchado que nuestro gobierno quiere llegar a cierto salario que ganen para que las personas que tienen recursos económicos más bajos se den. Estos en otros países funciona. No se sabe si aquí en México funcione, porque se tendría que experimentar en estas cuestiones. Entonces, en las condiciones, hay muchas condiciones que se pueden entender y algunos países que comparten lo mismo que les había dicho, Estados Unidos, Europa, Canadá, Ucrania, Rusia, Asia, Medio Oriente, México, estamos ahí, hay un programa que se llama la OCDE, aquí está, bueno, en la OCDE dice que nosotros pertenecemos, hay muchos organismos a nivel internacional, pero México pertenece a uno de ellos, que es que es la OCDE, que es Organización Descentralizada del Desarrollo Económico, y ella busca la capacitación de las personas, que haya educación, que haya progreso en una economía. Para hablar de globalización, tú has de decir, ¿por qué me hablas de un estudiante? ¿Por qué me hablas de ello? Porque el impacto pues termina con las personas que no tienen el conocimiento y la información. Si tú te das cuenta que todos los años tiene la globalización, independientemente del sueldo y salario que tengas, y si te sabes organizar en enero, que fue la famosa cuesta de enero, tú hayas recibido bien el impacto, porque en todos los años, la globalización no es porque solo el país lo quiera, no, es porque internacionalmente suben todos los aranceles, suben todas las cuestiones en el mundo, entonces, pues en ocasiones termina repercutiéndonos aquí en nuestro país. Entonces, aquí nos habla de los principales destinos, a dónde podemos mandar a nuestros estudiantes para que nos revisen la parte de la globalización. Canadá, China, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Brasil, México, Sudáfrica, Finlandia, que son países que están en primera línea. México, ahí va, no crean que México está considerado uno de los países económicamente activo. Desafortunadamente, el dinero está pues, dispersado en muy pocas personas, como en otros países que muchos pueden llegar a tener dinero con esa cuestión de ser trabajadores y así sucesivamente. Estos son los programas que existen, la organización para ayudar. Aquí un poquitito de los antecedentes y para finalizar, es importante entonces entender cuáles son las necesidades de la globalización. ¿Por qué es importante conocer hacia dónde va a ir la globalización y qué es lo que me quiere compartir pues este punto pues de las necesidades, ¿verdad? Bien, entonces voy a solicitar para concluir nuestro trabajo de esta pequeña sesión que de tarea, investiguen, esto es para ustedes, si ustedes están haciendo un producto, el producto que estén trabajando, lo investiguen los costos en diferentes lugares para que se den cuenta de la globalización. Mira, ten una línea del tiempo y empieza ahora 2021, pon los productos cuánto cuestan y este producto te vas a dar cuenta que 5 años después va a tener hasta 5 veces su costo. ¿Por qué? Porque así es la necesidad. Entre más seres humanos haya, más va a tener esta parte de esta necesidad. De mi parte es todo. Espero verte muy pronto. Que tengas un excelente momento. Servidor amigo Gustavo Altamirano y nos vemos hasta la próxima.